Hermanos, estoy emocionado de comenzar este viaje, largo viaje que nos espera de la doctrina de Dios. Y esta primera lección tiene el propósito de convencer a la iglesia de la importancia de la doctrina de Dios para el cristiano. Hermanos, si algo va a quedar en sus mentes y corazones después de este estudio, deseo que sea que estén convencidos que la doctrina de Dios es de suma importancia para ustedes. Y antes de introducirnos como tal a este estudio, habiendo puesto delante de ustedes mi propósito en esta lección, solo quiero decir dos cuestiones generales sobre el estudio y después nos vamos a introducir. Hermanos, ¿sobre cuántas lecciones vamos a dar? ¿Sobre cuánto tiempo nos vamos a tardar en este estudio? Quiero comentarles que no sé. Tengo una idea, pero en ocasiones ya tengo temor de dar alguna aproximación porque casi nunca es lo que esperamos. Como les comentaba hace rato, hubo un pastor que determinó hacer solo 10 lecciones de los atributos de Dios y terminó haciendo 82. Lo que me sorprende de este pastor no fue que hiciera 82, sino que pensara que con 10 iba a terminar. Entonces, sinceramente no sé cuántas lecciones. En el curso que estamos dando de teología sistemática los viernes, una vez cada 3 semanas de un viernes, solo vamos a hacer 32 lecciones de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar a otra doctrina, así que ahí nos estamos limitando. Esto quiere decir que posiblemente serán bastantes más, o al menos un poco más, de las 32 lecciones que vamos a dar en el curso de teología sistemática los viernes. Hermanos, si nos toma 2 años, tengo paz de que nos tome 2 años. Si nos toma 80 domingos, que nos tome 80 domingos. En realidad, tengo paz con eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, creo que esta iglesia ya ha recibido muchas introducciones. Ya ha recibido introducción a la teología en general con el hermano Joseph muchas veces. Ya ha recibido la doctrina de la confesión y ahí vimos muchas cosas. Ahí vimos la justificación, la santificación, ahí vimos libertad cristiana. Vimos muchísimos temas, hermanos, muchísimos temas de la vida cristiana. Así que creo que ya tenemos un fundamento en general para ahora empezar a trabajar en algunas doctrinas en particular. Ahora, si nos tardamos con 80 lecciones, o no sé, 50 o las que sean, no estoy diciendo que esas dejarían de ser introducción. Todavía las consideraría introducción. Hermanos, tienen que acostumbrarse a algo. Siempre nos vamos a quedar en la introducción de todo. Nunca vamos a alcanzar verdadero y alto y sublime conocimiento. Pero espero que sean buenas introducciones para su corazón y su alma. Así que sobre el tiempo no sabemos. Vamos a empezar y vamos a ver dónde terminamos. En cuanto a el formato que seguiremos, hermanos, será contemplar la doctrina para terminar con cuestiones de aplicación, de contemplación para nuestras vidas. En los cursos de teología sistemática del viernes no es posible hacerlo tan precisamente así. En ocasiones es
las 3 horas de mucha doctrina, intentando dar algunos destellos de aplicación. Aquí lo intentaré hacer un poco más aplicativo al corazón, porque no podemos contemplar la doctrina de Dios sin que no afecte nuestro corazón. ¿O quién ha mirado al cielo sin quedarse un poco ciego, al menos por un momento? En tercer lugar, en cuanto a la presentación, intentaré hacerlo, hermanos, lo más sencillo posible. Intentaré hacerlo lo más sencillo posible, pero sin hacer esto un estudio simplista. Esto lo digo, hermanos, como anticipación de que voy a intentar esforzarme por darlo sencillo, pero hermanos, estamos hablando de la doctrina de Dios y esto va a requerir que trabajemos con nuestra mente si es que queremos afectar verdaderamente el corazón. Por otro lado, si para algunos estos temas, yo estoy seguro que no van a ser sencillos, pero si alguien quiere un poco más de rigor teológico, venga a los estudios de los viernes para complementar este estudio de los domingos. Ok, esas son las cuestiones generales. Vamos al punto de esta lección porque el tiempo apremia. Como he dicho, el punto de esta lección es la importancia de la doctrina de Dios para la vida del cristiano. Si preguntara esta tarde, hermanos, ¿qué es lo más valioso que poseen? ¿Qué contestaría? ¿Qué es lo más valioso que tienen en este momento en sus vidas? ¿Qué es lo más importante? ¿Diríamos que el conocimiento del Dios verdadero? O si nuestra pregunta fuese un poco más precisa y preguntara, ¿cuál es tu mayor necesidad espiritual en este momento, hermano? O como pregunté en la mañana, si pudieras elegir un curso para tu vida espiritual, ¿cuál crees que es el que necesitas más? ¿Cuál es el curso que crees que necesitas más? ¿Cómo ser una mujer piadosa? ¿Cómo ser hombres piadosos? ¿Cómo ser solteros, solteras piadosas? ¿Cómo ser una familia bíblica? ¿Cómo llevar un matrimonio cristiano? ¿La crianza de los hijos? ¿Las finanzas? ¿Cómo ser un buen trabajador? ¿Cómo ser un buen miembro de la iglesia? Hermanos, seguro que estos y otros cursos estarían incluidos en esta lista si yo les preguntara cuál es el curso que más necesitan en este tiempo. Y aunque no quito importancia a ninguno de ellos, ya que todos son necesarios, sin embargo creo que el curso más importante para la vida de la iglesia siempre será la doctrina de Dios. Si entonces nos preguntaran, ¿cuál es el curso más importante, hermanos? Diríamos un curso profundo teológico de la doctrina de Dios. Hermanos, tenemos que confesar muchas veces esa no sería nuestra respuesta. Ya ahorita todos tienen la respuesta correcta porque en la mañana se las di. Pero la realidad es que muchas veces confesamos, esta no sería nuestra respuesta, hermanos. No obstante, escuchen lo que dijo un hombre llamado A. Brakel. Él dijo esto: el fundamento de la religión, hablando de la religión cristiana, es el carácter de Dios. Considera sus palabras por un momento. El fundamento de la religión es el carácter de Dios. ¿Qué religión estamos llamados a tomar?
Estamos llamados a hacer una religión pura. Hermanos, estamos llamados a vivir santos. Estamos llamados a tener una conciencia limpia delante de Dios. Estamos llamados a ser padres pacientes. Estamos llamados a ser esposos amorosos. Están llamadas a ser esposas sujetas. Están llamados a ser trabajadores responsables. Estamos llamados a ser cristianos entregados. Estamos llamados a ser hombres fieles. Hermanos, esa es la religión cristiana. A eso estamos llamados. Dice a Brekel que el fundamento para que podamos ser esos hombres religiosos piadosos, religiosos en el buen sentido, es conocer el carácter de Dios. Es conocer el carácter de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 32. Dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hemos de recordar que estas palabras fueron dichas por un hombre que padeció uno de los eventos más desgarradores para el pueblo de Israel. ¿Cuál? ¿Qué experimentó? El cautiverio de Babilonia. En esta nación, hermanos, llevar una vida piadosa era algo difícil. Por un lado, había muchas tentaciones. Babilonia no era una nación santa. Babilonia era una nación pecaminosa. Había muchas tentaciones. Además, había muchas presiones. Y además de persecución, hermanos, había persecución de parte de Babilonia para hacer al pueblo pecar. Y súmenle a esto la propia pecaminosidad del pueblo de Israel. Así que ser piadoso en el tiempo de Daniel era algo complicado. Hermanos, no muy diferente a la situación que nos encontramos en nuestro diario vivir. Oh, pero dice el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios, aún en medio de esas circunstancias, actuará. Los hombres malvados violarán el pacto por las lisonjas. Los van a convencer a que pequen, pero aquellos que conocen a su Dios, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de dificultades, permanecerán fieles. Los que no conocen a su Dios van a ceder a la tentación, van a ceder a las problemáticas. Oh, pero el pueblo que conoce a su Dios permanecerá fiel. Hermanos, entonces, lo que necesitas para ser piadoso y lo que yo necesito para ser piadoso en las áreas de mi vida es un conocimiento robusto de quién es Dios. Miren la anotación, las anotaciones de Westminster sobre este texto. Las anotaciones de Westminster comentan que en su contexto histórico del libro de Daniel, esta declaración significa que ellos perseverarán en el servicio puro al resistir valientemente, vencer toda tentación, soportar todas las tormentas y formas de muerte crueles. Hermanos, ¿cómo es que Daniel se pudo parar en medio ante un gran rey y soportar la tentación? ¿Cómo es que Daniel pudo soportar no doblarse ante la estatua junto con sus 3
amigos? ¿Cómo es que ellos pudieron no contaminarse de la comida del rey? Hermanos, ¿cómo es que pudieron permanecer en un servicio puro a Dios? Porque, hermanos, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Hermanos, ¿cómo poder llevar vidas santas y vidas piadosas? Este es el núcleo de la religión. ¿Cómo llevar vidas piadosas? Con el conocimiento de Dios. Vamos a otro texto que confirma que la doctrina de Dios es el centro de la vida cristiana. Vamos a Oseas. No tienen que buscar mucho, solo den una o dos vueltas a su página, a la página de sus Biblias. Oseas, dice en el capítulo 4, versículo 1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El mismo capítulo, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, meditemos esto por un momento. ¿Cómo que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Leamos un poquito más. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, la falta del verdadero conocimiento de quién es Dios es lo que llevó al pueblo de Israel a violar los mandamientos de Dios. Un verdadero conocimiento de Dios producirá fidelidad. Producirá obediencia a los mandamientos de Dios. Oh, pero un ligero conocimiento de quién es Dios producirá liviandad en nuestra forma de caminar. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. De nada sirve nuestra religión si no está siendo practicada con una claridad de quién es Dios. La falta de conocimiento del verdadero Dios produce desobediencia y fluctuación en nuestro caminar. Dice Jeremías Burroughs, hablando del profeta Oseas, dice él, ellos no conocieron mi grandeza, parafraseando el texto, mi santidad. Ellos no conocieron lo celoso que yo soy. Hermanos, si pudiéramos estar un poco más conscientes de lo que significa que Dios es santo y celoso, estoy seguro que seríamos llevados por la guianza del Espíritu Santo a caminar en más cuidado en las cosas del pecado. Oh, si pudiésemos comprender que Él es celoso y que Él nos cela con celo santo, estoy seguro que cuidaríamos más lo que vemos con nuestros ojos, lo que escuchamos con nuestros oídos. O si una visión más clara del soberano Dios se revelara a nosotros, estoy seguro que caminaríamos más en mayor piedad. Sobre este mismo texto, comenta Calvino, donde no hay conocimiento de Dios, dice Juan Calvino, no hay religión. La piedad se extingue y se destruye. Donde no hay conocimiento de Dios, no hay religión. La piedad se extingue. Estas palabras de Calvino deben impactar nuestros corazones, hermanos.
La piedad no proviene principalmente de cursos, haz 10 esto, haz 10 esto, estos 10 pasos, estos 10 lo otro. La piedad proviene por una meditación profunda en la santidad de Dios. Consideremos a Pablo, hermanos. ¿Qué fue lo que lo trastornó? ¿No fue una visión de la gloria de Cristo? ¿Qué trastornó a Isaías? ¿No fue una visión del santo, santo, santo? ¿Qué trastornó a Juan para poder estar viviendo en Patmos como exiliado? ¿No fue una visión del grande y sublime? ¿Qué trastornó a esos profetas como Ezequiel, que obedecieron aún en circunstancias inhóspitas? ¿Qué ayudó a ese Jeremías cuando estaba en el cepo, en una condición moribunda? ¿No fue una manifestación de la gloria de Dios? Aquí es cuando se cumple la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la revelación del Dios Santo a través de sus santas escrituras. Así que, hermanos, es por esto que acabo de poner delante de ustedes, que teniendo como mi llamamiento glorificar a Dios a través de la santificación de la iglesia, es por eso que no he empezado con cursos de la familia o con cursos de esto y lo otro, sino con deseo de que esta iglesia sea santificada para que glorifique más a Dios. He comenzado con un curso profundo, al menos hasta donde nuestra capacidad permita, de la gloria de Dios. Hermanos, ese es mi deseo para ustedes, es mi deseo para mi propia vida. Mi deseo es que ustedes puedan vivir más santos. Mi deseo es que ustedes puedan vivir más devotos. Mi deseo es que ustedes puedan vivir más entregados a su Dios. Mi deseo es que ustedes puedan vencer más el pecado. Mi deseo es que tengan familias más piadosas, una devoción familiar más nutrida, una entrega laboral mejor, un evangelismo más continuo. Ese es mi deseo. Hermanos, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál curso no es necesario? Oh, pero si vamos a la raíz de la piedad, no es necesario escoger entre este curso o el otro. Vayamos a conocer quién es Dios y de ahí fluirá verdadera piedad. Así que esa es la razón y ese es mi punto en esta lección. Es de suma importancia para el cristiano el conocimiento del Dios verdadero. ¿Por qué? Hermanos, aquí está la respuesta sencilla. Porque del conocimiento de el Dios verdadero fluye la verdadera piedad. Porque del conocimiento del Dios verdadero fluye la verdadera religión. Porque del conocimiento del Dios verdadero fluye verdadera pasión. Porque del conocimiento del Dios verdadero fluye entrega, fluye paciencia, fluye gozo, fluye amor, fluye entrega a la iglesia, fluye devoción, fluye evangelismo. Hermanos, fluye todo lo que necesitamos para agradar a Dios. Aquí está el lugar, aquí está la fuente. Pero si esta es tan importante, ¿por qué es tan difícil convencer nuestros corazones de su importancia? No sé cuántos aquí, mientras estoy hablando de su importancia, claro que sí dicen en su corazón, bueno, sí es importante, pero ¿es de primera importancia? ¿Por qué es difícil convencer nuestros corazones de esto? La verdad es que existen varias razones por las cuales hay poco interés en la doctrina de Dios. Y he enumerado al menos 5 razones por las cuales suele ser poco atractiva o difícil de acercarse a la doctrina de Dios. 1. La doctrina de Dios es una doctrina difícil. ¿Por qué es difícil acercarse a la doctrina de Dios? Porque esta naturalmente es difícil. ¿Por qué la gente prefiere ver televisión a leer un libro? Espero no sea su caso, hermanos.
Pero ¿por qué la gente prefiere ver televisión o videos en YouTube? ¿Saben? Tengamos cuidado de jactarnos muy rápido que no tenemos tele, porque muchos ven demasiado YouTube, lo mismo que es la tele. Tienes más cuidado, pero resulta lo mismo. ¿Por qué es más fácil ver YouTube que leer un libro? Porque al ver la tele o YouTube, no requiere ningún esfuerzo. Mientras que leer un libro requiere tu concentración. ¿Ok? Cuando alguien está convencido de la importancia de Dios, de la doctrina de Dios, y acude a un libro que le pueda dar esa información, simplemente termina desanimado cuando encuentra el conocimiento un tanto complicado. Y aunque sigue un poco más porque es de esos aferrados, lo termina cerrando cuando llega a cualquier palabra latina o griega diciendo, esto no es para mí, esto es para los pastores y teólogos. Hermanos, la doctrina de Dios puede ser difícil. Y es que es verdad que hay términos y debates de la iglesia que cuando nos enfrentamos a ellos nos son desconocidos, aunque para la vergüenza de todos nosotros. Eran términos y debates que en el tiempo del puritanismo eran conocidos por niños de 10 a 15 años. Pero de mi parte, yo me comprometo que en este curso intentaré hacer cualquier palabra complicada clara y cualquier debate teológico claro, hermanos, hasta donde es posible. Pero hay otra razón por la cual esta doctrina es difícil, no solo por los términos y la teología, sino que porque Dios es incomprensible. Para el segundo punto, lo único que tengo que decir es que al acercarnos a la doctrina de Dios, gran reverencia y asombro nos deben abrazar, hermanos. No nos encontramos tratando un concepto matemático. No nos encontramos resolviendo un problema de matemáticas, de química o de física. Nos encontramos acercándonos al Dios infinito. Así que no te desanimes cuando no puedas comprender todo lo que se habla acerca de Dios. Porque Él lo revela conforme a su voluntad. Más bien, cuando veas complicada la doctrina y te estés desanimando para seguir en el camino, recuerda y pide la gracia a Dios, porque así oraba Pablo, hermanos. Hermanos, nos sentimos ineptos, nos sentimos incapaces, está bien, lo somos. Pero es lo que oraba Pablo. Señor, revélales tu gloria. Ahorita lo vamos a ver en una oración del apóstol Pablo. Hablábamos esta semana en una entrevista de membresía y una persona con la que hablamos nos decía, es que pues como que tengo un poco de temor porque la vida cristiana voy a empezarla y no soy demasiado intelectual, nos decía. ¿Y cuál es la respuesta? Está bien. La vida cristiana no es para intelectual. Bueno, si hay un intelectual, puede entrar al reino de Dios y se humilla y reconoce que eso es del Señor. Pero lo que quiero decir es, la vida cristiana no se gana por ser intelectual. La vida cristiana se gana porque el Espíritu Santo nos ayuda a caminar. Cuando estés trabajando en la doctrina de Dios y te sientas abrumado, adora y pide gracia. Adora y pide gracia. Adóralo porque Él es incomprensible y pide gracia para que puedas penetrar más. Así que es por esta la primera razón que algunos se desaniman a la doctrina de Dios. Espero que la barrera entonces ya esté eliminada. ¿Hay doctrina difícil? La vamos a intentar hacer comprensible. Dios es incomprensible, adóralo y pide su gracia. Segunda razón por la cual la doctrina de Dios no suele ser tan atractiva o no solemos ponerle tanta importancia. ¿Cuál creen que es la segunda razón? Es esta. Porque pensamos que conocemos a Dios. No nos acercamos a la doctrina de Dios porque pensamos que conocemos suficiente. Miren, ya sabemos que Él es trino, aunque les voy a confesar que cuando he escuchado a una persona lo que cree de la Trinidad, a veces le tengo que decir que su concepto de la Trinidad cae en la herejía. Pero algunos creen que conocen la Trinidad.
Además, saben que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y es eterno. Es suficiente. ¿Por qué saber más? Ya sabemos demasiado respecto a Dios. Esto desanima el estudio de la teología. Si piensas conocer algo, ya no te acercarás con el mismo ánimo y aliento para indagar en él. Pero, ¿qué le diría yo a una persona que piensa conocer suficiente de la doctrina de Dios? Le diría las palabras de Lutero. Estas son para ti si piensas conocer a Dios. Escúchalas lentamente. Estas palabras se las dijo Lutero a Erasmo. Ya imaginarán lo que viene. Tus pensamientos de Dios son muy humanos. ¿Piensas conocer a Dios? Aquí te va la respuesta de Lutero. Es porque tus pensamientos de Dios son muy humanos. O en las palabras de Agustín, si crees conocer a Dios, no es a Dios a quien conoces. Es a cualquier otra criatura que te formaste en tu mente, pero no al Dios verdadero. O si no deseamos contestar con las palabras de alguno de estos grandes hombres, quizá las palabras de el libro de Job serían suficientes para convencernos que no es así. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? ¿Quién dirá que conoce suficiente de Dios? ¿Quién está en una condición donde no necesita más saber de Él? O las palabras del apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. En tercer lugar, otra cosa que desanima el estudio profundo de la doctrina de Dios es el antiintelectualismo que existe en esta era evangélica. Nuestra era cristiana está plagada de esto, del antiintelectualismo. Aquellos que prefieren dejar el estudio y mejor darse a la vida espiritual. Yo no soy de pensar, yo soy más de hacer. Pero ¿no fuimos llamados a amar a Dios con nuestra mente también? ¿O podemos ser cristianos sin usar la mente? Dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios. De hecho, los niños la podrían cantar en este momento. No la canten ahorita, la cantamos al final. Pero los niños podrían cantar hoy en día, amar al Señor tu Dios con toda tu mente, hermano. Hermano, gracias a Dios que eres de los que trabaja con las manos para la gloria del Señor. Gracias también porque le adoras con tus emociones. Pero has de adorarle con la mente. Has de conocerlo y adorarle. El conocimiento en la vida cristiana es un área principal. No es la única, pero sí tiene una superimportancia. Pablo oraba por mayor conocimiento. Es impresionante. Pero Pablo oraba constantemente por esto. Miren solo un ejemplo. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que se vuelvan teólogos fríos, que no hagan nada en la sociedad ni en la iglesia y simplemente se vuelvan nerd cristianos. No. Para que andéis conforme es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Pueden ver, hermanos? Hermanos, que esto se quede grabado en sus corazones. No puedes ser un cristiano piadoso si no estás trabajando con tu mente en conocer a Dios. No puedes. Es imposible. Porque si me dices que tú puedes, yo te digo que entonces la Biblia no es verdad. Pero como la Biblia es verdad,
no puedes. Otra razón por la cual hay poco interés para la doctrina de Dios, una hiperespiritualidad. Con esto me refiero al síndrome de yo y mi Biblia. Algunos no quieren dedicarse al estudio de la doctrina de Dios porque eso implica usar otros recursos, términos, y ellos prefieren solo usar el lenguaje de la Biblia. Ay de ti si esa es tu condición. No hay peor cosa que despreciar los medios que Dios nos ha dado para que le conozcamos. ¿Cuáles medios nos ha dado para conocer a Dios? Nos ha dado su creación. Porque por medio de su creación contemplamos su gloria. Contemplamos que Él existe. Contemplamos que Él es autosuficiente. Contemplamos que Él es beato, entre otras cosas. Pero también nos ha dado su santa palabra, la más clara y profunda revelación de quién es. Oh, pero ay de aquel que se esconde en su closet con su Biblia. Porque desprecia el tercer medio que Dios nos ha dado para conocerle, y es su iglesia. Efesios capítulo 4 dice que para llevarnos al conocimiento y la santidad, Cristo ha dado a su iglesia dones. Ha dado a algunos hombres con dones para la enseñanza y la predicación a fin de que edifiquen a los santos. ¿Para qué? ¿Para que vivan santos? Sí, pero también para que no se desvíen de herejías. ¿Pueden ver otra vez el mismo propósito junto? Santidad, conocimiento. Así que cualquiera que dice o se desanima a estudiar porque él prefiere solito con su Biblia, desprecia el gran don de Cristo, que es la escuela de Cristo, que es la iglesia. Y no solo la iglesia local, sino la iglesia que por 2000 años ha trabajado en credos, en confesiones, en cánones, en debates teológicos para purificar la doctrina y alejarla de la herejía. La quinta razón, y con esta concluimos este punto, ¿por qué si es tan importante esta doctrina hay tan poco interés? Es la siguiente: por su impracticabilidad. Sí existe esa palabra, ¿verdad? Impracticabilidad. Espero que exista. Si no, la pueden poner hoy en la RAE. Muchos dicen, pero ¿para qué estudiar la doctrina de Dios si es poco práctico? Mejor leer un libro de esto y un libro de esto y los 5 pasos para esto. Creo que algunos aquí lidian por eso tanto o buscan por eso tanto esos famosos libros devocionales. Porque ellos simplemente dicen, yo soy menos teológico. Dijo James Dolezal, toda acción humana, si te gusta lo práctico, escucha esto. Toda acción, o sea, toda cosa práctica, es teológica. Toda acción es teológica. Tu decisión de venir a la iglesia proviene de un concepto teológico. Tu decisión de tomar la Santa Cena proviene de un concepto teológico. Así que no es que seas más práctico y menos teológico. Como dijo Sproul, R.C. Sproul, todos somos teólogos. Hermano, eres teólogo. Teólogo es ser uno que conoce a Dios. No digas que tú eres de los que es menos de conocimiento y más práctico. No, la diferencia aquí solo está en los que se esfuerzan por tener una mejor teología y en los que están contentos con una débil teología. Pero toda acción es práctica. Por lo tanto, lo que necesitas para tu vida, para vivir más piadoso, es tener más doctrina para que puedas vivir más práctico. Ahora, hermanos, estoy convencido, no es lo único que necesitas. No somos lo que Descartes dijo, palos con cerebro. No somos eso. Yo lo entiendo. Necesitamos más que puro conocimiento.
Pero necesitamos conocimiento con la operación del poder del Espíritu de Dios, con la adoración eclesiástica, para que nuestros corazones sean moldeados en Dios. No soy fan de C.S. Lewis, de hecho me molestan algunas cosas que dijo en el pasado, y creo que en algunas fue demasiado ligero, pero esta parte me parece muy interesante. Hablando de que es poco práctico y que mejor algo más devocional. Algo más devocional. Él dice lo siguiente: por mi parte, tiendo a encontrar más útiles en devoción los libros doctrinales que los libros devocionales. Y yo digo a esto, es verdad. Yo más bien sospechaba que la misma experiencia sucederá en otros. Yo creo que aquellos que experimentan el famoso nada pasó, leí este libro devocional y nada pasó, sí me sacó unas lágrimas aquí y allá, pero nada pasó. Cuando ellos se sientan o se arrodillan ante ese libro devocional, pero encontrarán en su corazón que no deja de cantar cuando ellos trabajan en un libro de teología. Claro, él era anglicano y dice, con una pipa en sus dientes y un lápiz en la mano. Estoy de acuerdo con él. Los libros devocionales, aunque hay algunos buenos y los recomendaría, muchas veces son mucha paja. Mucha paja. Hermano, hay muy buenos devocionales, pero hay devocionales muy pajudos. Muy llenos de paja. Pero una página de algún libro que sea más doctrinal, estoy seguro que dejará más en tu vida. Por eso, trabajar por un año o más en la doctrina de Dios no será cosa impráctica. Te llevará a más deleite en Dios y una vida cristiana más dedicada a Dios. Trabajar en la doctrina resultará en la verdadera piedad. Noten el comentario de Matthew Henry sobre Juan 17:3. Hermanos, ¿qué es la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Matthew Henry dice lo siguiente: conocerlo como nuestro Creador y amarlo. ¿Qué es la vida eterna? Dice Matthew Henry, es conocerlo como nuestro Creador y amarlo, obedecerlo, someterse a Él y confiar en Él como nuestro dueño, como nuestro gobernador y benefactor, entregarnos a Él como nuestro soberano Señor, depender de Él como nuestro mayor bien y dirigir todo para su gloria como nuestro más alto fin. Esto es la vida eterna. ¿Es eso impráctico en algún centímetro de su definición? ¿Es impráctico conocer a Dios como soberano? ¿Es impráctico conocerlo como el Dios creador, como el gobernador? Yo estoy seguro que no. Y como última evidencia que el conocimiento profundo no es impráctico, ahora puede ser impráctico. Créanme, hay mucho en la academia evangélica, aún en la evangélica reformada, donde sí, mucho conocimiento parece ser impráctico. Pero dada la doctrina, en la confianza y en la devoción del poder del Espíritu de Dios, en el contexto de la iglesia, unido al servicio y continua comunión entre los santos, estoy seguro que no resultará impráctico. Como evidencia de esto es el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Os ruego por las misericordias. ¿Cuáles? Las que les he revelado. Hermanos, el conocimiento nos lleva a ponernos como sacrificios vivos ante nuestro Dios. Ok. Espero que si alguna de estas objeciones estaba en tu mente por la cual no te acercabas a la doctrina de Dios con tanta premura y diligencia, ahora haya sido destrozada. Y si no, dime cuál es la otra objeción para poder platicar
con mucho amor y ternura. Me gustaría terminar en los minutos que me restan. ¿Por qué debemos profundizar en la doctrina de Dios? Quiero dar al menos otras 5 razones por las cuales debemos profundizar en el conocimiento de Dios. Vamos a hacer un poco de repaso. Ya establecimos por qué es prioritaria la doctrina de Dios en la vida de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque del conocimiento de la doctrina de Dios resulta la verdadera piedad. Apunten eso. Si yo les hiciera un examen y solo hiciera una pregunta, esa sería mi pregunta. ¿Por qué los que están tomando el curso de los viernes saben a qué me refiero con esta frase? Cuando va a haber algo en lo que estamos viendo que lo vamos a preguntar en el examen, les aviso de antemano una pista. Es posible que esta esté. Bueno, si hiciésemos una pregunta, ¿de qué trató la primera lección de la doctrina de Dios, del curso de la doctrina de Dios? Esta sería la pregunta. ¿Por qué es de suma importancia y prioridad que la iglesia trabaje en el estudio profundo de la doctrina de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Porque del conocimiento de Dios procede la verdadera religión. Porque del conocimiento de Dios resulta la ferviente piedad. Ya hemos visto después de esto que a pesar de que esta es de suma importancia, hay varias cosas que nos interrumpen para acercarnos a la doctrina de Dios. Y hablamos de 5. 1, la doctrina de Dios es difícil. 2, pensamos que conocemos a Dios. 3, nuestro mundo cristiano anti-intelectual. 4, nuestra hiperespiritualidad, yo y mi Biblia. 5, la impracticabilidad de la doctrina. Yo espero que todo eso ya esté derrumbado, que nada de eso tiene validez. Me gustaría entonces concluir esta lección hablando de 5 razones que los anime a perseguir con toda diligencia. Ya vimos las oposiciones, ahora vamos a ver las razones para perseguir este estudio con diligencia. Primera razón, hermanos, porque conocer a Dios es nuestro privilegio cristiano. Escucha lo que estoy diciendo. Porque conocer a Dios es nuestro privilegio cristiano. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios es algo para lo que fuimos hechos. Pero habiendo perdido toda posibilidad de conocerle apropiadamente por causa del pecado, hermanos, perdimos la posibilidad de conocerle apropiadamente por causa del pecado y por causa de nuestra enemistad. Ahora en Cristo somos renovados a esa condición para la cual fuimos creados originalmente. Vamos a decirlo así. En el jardín del Edén, el hombre podía conocer a Dios. En la caída, el hombre tiene una imagen de Dios distorsionada, hermanos. Así que por más que el hombre puede conocer cosas verdaderas a través de su razón respecto a Dios, estas nunca estarán completas. Siempre estarán en un sentido manchadas del pecado. Es por eso que hombres filósofos como Platón o como Aristóteles pudieron llegar a ciertas conclusiones verdaderas respecto a Dios, pero terminaban adorando un ídolo falso. ¿Por qué? Porque nunca fueron redimidos. Hermanos, en Cristo somos redimidos para poder conocer verdaderamente a Dios. Hermanos,
Es por eso que Jeremías capítulo 9, versículo 23, llama a los hombres y les dice, el que se gloríe, perdón, estoy citando otro texto, ese es del Nuevo, citando Jeremías. Ese es el que quería citar. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si algo vas a perseguir, persigue el conocimiento de Dios, hermanos. Este es nuestro privilegio al haber sido introducidos a la redención en el nuevo pacto. En Cristo somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas preciosas, no con cosas de la tierra, no con la vanagloria de la tierra. Hermanos, nuestros padres, hablando de Adán y Eva, solo nos heredaron idolatría de un falso Dios. Pero en Cristo, por la iluminación del Espíritu Santo y la enemistad que Él nos ha quitado, ahora podemos acercarnos a Dios para conocerle. ¿Puedes ver este privilegio? Hermanos, antes había un abismo y por más que queríamos conocer a Dios, no podíamos, éramos enemigos. Ya no hay barrera, ya te puedes acercar a su presencia para conocerle más profundo. En esto consistía la promesa del nuevo pacto, en que conoceríamos al Dios verdadero. Spurgeon dijo respecto a este privilegio lo siguiente: la ciencia más elevada, la especulación más noble, la filosofía más importante que puede atrapar la atención del Hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien llama su Padre. Hermanos, estamos sumamente entusiasmados para acercarnos a esta doctrina. Nos enciende el corazón pensar en que nos vamos a embarcar en trabajar profundamente en el conocimiento del Dios verdadero. William Ames, al predicar, dijo: el más alto bien de la gente en su vida no puede ser obtenido a partir de bienes. ¿Cuál es tu más grande bien esta tarde? Dice él, más bien, nuestro más alto y verdadero bien consiste en la unión y comunión que tenemos con Dios. El gozo que encontramos en Él supera su propia dulzura, todo deleite y felicidad humana. Segunda razón por la cual debemos ser alentados a trabajar duro en la doctrina de Dios: por la necesidad de nuestra vida cristiana. Nuestro corazón fue creado para Dios y solo al regresar a Él y mantenernos cerca de Él es que encontramos satisfacción en la vida cristiana. Hermanos, ¿debemos crecer en devoción? ¿Quieres crecer en más pasión para con Dios? Hermano, espero que quieras crecer en eso. Espero que quieras crecer en más entrega. Espero que desees crecer en más dedicación, más servicio. ¿No es así? ¿No deseamos eso, hermanos? Ok. Vayamos al conocimiento del Dios verdadero. Dice Joel Beeke: a menudo, el momento de cambio en la decadencia espiritual de cristiano es una visión fresca de Dios. Dios dio a Job una demostración visible y audible de su gloria y silenció sus quejas y satisfizo su alma. Oh, deseo eso para mi alma, deseo eso para mi familia, deseo eso para ustedes, amados hermanos. Deseo que nuestra devoción se refresque, nuestros votos se refresquen, nuestra entrega. Hermanos,
Todavía recuerdo, ¿me escuchó? Todavía recuerdo en mi vida cristiana cuando descubrí que Dios era soberano. Todavía recuerdo cuando descubrí que en realidad yo no lo elegí, pero Él me eligió. Hubo días, hermanos, que me levantaba por las madrugadas agradeciendo al Señor porque era soberano y decía, gracias Señor. Fue una verdad tan hermosa, fue una verdad tan grande, fue una verdad tan transformadora que me levantaba por las madrugadas durante algunas semanas solo diciendo, gracias Señor, gracias porque eres soberano. Hermanos, nuestra devoción a Dios se refresca a través de un continuo conocimiento de su gloria. Miren lo que dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Deseamos más gracia en nuestra vida? Más entrega, más devoción, gracia y paz. En el conocimiento, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuál es la base para que crezcamos en gracia y en paz? Conocimiento del Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice Thomas Adams respecto a este texto: el medio para multiplicar la gracia y la paz en nuestros corazones es el conocimiento de Dios. Hermanos, si deseamos caminar más santos, tenemos que conocerlo mejor. Hermanos, ¿deseamos crecer más en humildad? ¿No nos damos cuenta de nuestro orgullo frecuentemente? Alguien nos exhorta, nuestra esposa nos exhorta, nuestros hijos nos comentan algo, en la iglesia nos dicen una exhortación y sale nuestro orgullo. ¿No deseamos ser más santos? Miren lo que dice Juan Calvino sobre la importancia de la doctrina de Dios para crecer en humildad. El hombre nunca es suficientemente tocado y afectado por el conocimiento de su bajeza hasta que se compara a sí mismo con la majestad de Dios. De hecho, los primeros 5 capítulos de la religión de la institución a la religión cristiana de Juan Calvino. Y de esto trata, de la importancia de conocer a Dios para conocernos a nosotros. Porque para crecer en piedad hay que conocernos a nosotros, pero para conocernos a nosotros hay que conocer a Dios. Hermanos, ¿no deseamos ver el pecado cada vez más asqueroso? ¿No deseamos tener cada vez más capacidad de alejarnos? ¿No nos molestamos con nuestra devoción cuando le damos sobaditas al pecado? ¿No decimos, ¿por qué, Señor? Hermanos, cada vez que comprendamos qué significa pecar contra Dios, quién es Dios y qué significa pecar contra Él, es que creceremos en nuestra lucha contra el pecado. ¿Deseamos ser mejores padres? ¿Deseamos ser mejores hijos? Solo a través del conocimiento de Dios. Tercera razón. ¿Por qué es necesario esforzarnos en el conocimiento de Dios? Debido a la idolatría de tu corazón y mi corazón, hermano. ¿Idólatra? ¿Yo? Sí. Miren lo que dice el Salmo 50. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé por esas cosas. El contexto del Salmo 50 es muy interesante. Habla de que los hombres empezaron a robar, empezaron a pecar, empezaron a hacer su religión muy vana, una dedicación muy pobre. Y Dios les dice, ustedes pensaban que yo era como ustedes. Ustedes pensaban que yo era como ustedes y por eso actúan como actúan. Si yo no soy un Dios omnisciente, por eso creen que por venir a echar sus ofrendas al altar, ya yo me la creí. Porque ustedes piensan que yo no soy justo, creen que pueden hacer robar y cobrar usura y abusar a los demás. Oh, pero yo no soy como ustedes y por lo tanto descenderé y los castigaré. Hermanos, tú y yo, al estar en Cristo, claro que hemos sido librados de una falsa idea de quién es Dios. Pero Juan todavía te dice a ti y a mí, hermano, hijitos, guardaos
de los ídolos. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, y esto sigue siendo verdad. Nuestro corazón, sin una continua meditación de quién es Dios, empieza a hacer el trascendente Dios solo en un hombre más fuerte, más sabio, más poderoso, y ya. Oh, pero solemne verdad, Dios no es como nosotros. Y por lo tanto, para vivir una vida cristiana, luchar contra los ídolos es necesario. El problema no es solo una mala imagen de Dios, sino que una mala imagen de Dios afecta nuestro caminar cristiano. En cuarto lugar, es necesario conocer a Dios debido a nuestro ateísmo práctico. Hay diferentes tipos de ateísmos. Hay ateísmo intelectual. Hay ateísmo en el mundo práctico, pero hermanos, sorprendentes noticias para ustedes y para mí. Hay ateísmo cristiano. ¿Qué opinan? Yo sé, es una contradicción. Es una contradicción. Pero de esto hablaron mucho los puritanos. De hecho, Stephen Charnock, que tiene 1300 páginas sobre la doctrina de Dios, comienza su doctrina de Dios justamente con este tema, el ateísmo práctico. Y lo que él enseña es que la iglesia muchas veces, por no ser refrescada de forma contemplativa en quién es Dios, suele olvidarse de él y caminar como si no existiera. Hermanos, de hecho, no me acuerdo si fue el puritano John Bunyan que dijo que cada pecado es una acción atea. Cada pecado es una demostración de nuestra convicción, de nuestro ateísmo. Porque cada vez que pecamos, olvidamos que Él está ahí. Olvidamos que Él nos está viendo. Olvidamos que Él ha escuchado. Cada vez que pecamos, nos olvidamos de la existencia de nuestro Dios. Y entonces el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y por lo tanto, para poder vencer el ateísmo práctico en nuestras vidas, es necesaria la contemplación continua de quién es Dios. Hermanos, es necesario que vayamos un poco más allá en nuestro caminar cristiano. Y en quinto lugar, es necesaria por la siguiente razón, debido a la predicación y la defensa de nuestra fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pero ¿cómo vamos a conocer lo que cómo vamos a defender lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a hablar con los mormones? Que Dios no puede ser una pluralidad en el sentido politeísta. ¿Cómo vamos a hablar con los testigos de cómo Dios es uno y tres personas? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos y a nuestras familias en el conocimiento? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Hermano, ¿quieres crecer en predicar el Evangelio? Crece en la doctrina de Dios. Porque mientras más puedas transmitir quién es Dios y cómo el hombre ha pecado contra Él, mejor podrás presentar el Evangelio. De hecho, así empieza el apóstol Pablo, ¿no es verdad? Porque la ira de Dios, ese es el Evangelio de Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Conclusión. Mi propósito en esta lección fue simplemente poner delante de la iglesia la necesidad que tenemos de profundizar en la doctrina de Dios.
Y mi propósito también fue rebatir cualquier pensamiento que nos haga desistir de trabajar profundamente en esta doctrina, poniendo además 5 razones por las cuales es menester que nos dediquemos con todo corazón y diligencia a ella. Así que, hermanos, los animo a que me acompañen en este viaje usando las palabras del del salmista en el Salmo 34. Escuchen esto. Escuchen esto porque esta es mi invitación para ustedes. Hermanos, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamad los justos y claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa es mi invitación. Venid y ved, hermanos, es bueno Jehová. Dichosos los que en él confían. Venid, vayamos, acerquémonos a este profundo conocimiento a través de una actitud humilde. Y por último, deseo orar para concluir este tiempo, pero al mismo tiempo deseo orar poniendo este curso en las manos de Dios. Así que vamos a 3 textos brevemente. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículo 17. Bueno, desde el versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y por último vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oremos al Señor para que, por estas peticiones, para que esta doctrina afecte nuestro corazón profundamente, hermanos.